Un cordial saludo para todas las personas que nos están visualizando. Nosotros somos el grupo número 5, quienes vamos a darles a conocer sobre la importancia de las fuentes de financiamiento de corto plazo en las pequeñas empresas de Arequipa. Bien, vamos a comenzar con una pequeña introducción al tema que nos indica que el capital es el motor que permite el financiamiento de una empresa en su rubro, suerte o actividad. Es por esto, porque las fuentes de financiamiento son las vías que utilizan las empresas para poder conseguir los recursos financieros necesarios y realizar su operación. Las fuentes de financiación para las empresas son el capital, la deuda, las obligaciones, los beneficios no distribuidos, los préstamos a plazo, los préstamos de capital circulante, las cartas de crédito, etcétera. Lo ideal es evaluar cada fuente de capital antes de poder optar por una. El presente trabajo de investigación formativa tiene como finalidad aclarar la importancia de las fuentes de financiamiento a corto plazo en las pequeñas empresas de Arequipa. Es por ello que se utilizaron encuestas para poder saber las distintas opiniones de los estudiantes, además de analizar minuciosamente las consecuencias de ello. Comenzaremos con el capítulo 1, formulación del problema de investigación. Se dice que el Perú es un país de emprendedores y efectivamente las cifras lo demuestran, ya que según el INEI, según información a diciembre del 2017, a nivel nacional, el 94.8% de las empresas existentes son microempresas y el 4.3% son pequeñas empresas. Dicha cifra va incrementándose año tras año. Estas empresas se encuentran concentradas geográficamente, ya que el 46.3% del total de empresas y el 46.2% de MIPES a nivel nacional se ubican en Lima metropolitana. Cabe mencionar que según cifras de SUNARP, de enero a octubre del 2018 se han constituido cerca de 10.000 MIPES nuevas, lo cual representa un crecimiento del 73% frente a lo registrado en el mismo periodo de 2017. Considerando todo lo mencionado, resulta importante conocer cuál es la situación actual del acceso a financiamiento de las MIPES e identificar cuál es la repercusión de las fuentes de financiamiento en su crecimiento empresarial. Es por ello que en el objetivo tenemos, de manera general, analizar la importancia de las fuentes de financiamiento de corto plazo en las pequeñas empresas de Arequipa. Y como objetivo específico se tiene identificar las definiciones e importancia de fuentes de financiamiento desarrolladas, determinar si las pequeñas empresas de Arequipa utilizan dichas fuentes y finalmente relacionar las fuentes de financiamiento de corto plazo con las pequeñas empresas. Como segundo capítulo se tiene el marco teórico. Bien, ¿cuáles son esas fuentes de financiamiento a corto plazo? Pues como primera fuente se tiene al factoring. El factoring es una operación de cesión de crédito que utilizan las empresas para poder adelantar el mecanismo de cobro y lograr así liquidez de manera inmediata. Como segunda fuente se tiene las letras. Podemos definir una letra de cambio como un documento mercantil que incorpora la orden de una persona denominada librador a otra persona denominada librado, de pagar a un tercero denominada tomador, una suma determinada a la presentación del documento o en una fecha futura. Como tercer punto, se tiene el pagaré. El pagaré es un título de crédito que concede un derecho de cobro al beneficiario del mismo. La otra persona, física o jurídica, que lo emite y firma, se lo entrega a su acreedor con dos intenciones. Uno, el reconocimiento de una deuda, indicando su importe y la promesa de pagarla en la fecha y lugar referidos en el documento. Como cuarta fuente se tiene al leasing. El leasing es un mecanismo de financiación mediante el cual una entidad financiera, sea un establecimiento bancario o una compañía de financiamiento, por instrucción de un cliente solicitante, adquiere un activo de capital, el cual está bajo la propiedad de la entidad y se le entrega al locatario en arrendamiento financiero u operativo para su uso y goce por un tiempo a cambio de un pago periódico de una suma de dinero denominado cano. Finalmente, como quinta fuente se tienen los bonos. El bono es un título que representa el derecho a percibir un flujo de pagos periódicos en un futuro a cambio de entregar en el momento de su adquisición una cantidad de dinero. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre las MIPES. ¿Quiénes son? Son una entidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier gestión profesional contemplada en la legislación vigente, que tiene como objetivo desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.
Bueno, tenemos aquí beneficios o derechos de las microempresas y tanto la pequeña empresa. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la microempresa solo puede tener de 1 a 10 trabajadores, en cambio la pequeña empresa puede tener de 1 a 50. En los descansos, tiene descanso semanal en ambas empresas, los feriados al igual, las vacaciones 15 días, la jornada de trabajo de 8 horas máximo, de pago de horas extras, tiene refrigerios de 1 hora, seguro de vida en la pequeña empresa, pero en la microempresa no. Gratificación por fiestas patrias y Navidad solo en la pequeña empresa, de un medio de la remuneración. Indemnización por goce de vacaciones, sí, en ambas. Indemnización por despido de arbitrario, protección contra los actos de hospitalidad, protección con despido nulo, pero la participación de las utilidades en las microempresas no se da. En cambio, en la pequeña empresa sí. Asignación familiar en ambas empresas no se da. Compensación por tiempo de servicios, no en la microempresa, pero en la pequeña empresa sí, a un medio de la remuneración. Derechos colectivos sí, remuneración mínima vital sí, descanso postnatal de 1 hora de lactancia sí, reubicación por trabajo de riesgo de la madre trabajadora sí. Continuaremos con el tercer capítulo que nos indica metodología de la investigación. En el trabajo. Como primer punto tenemos el tipo de investigación que es explicativa. Los métodos de investigación pues es descriptivo, deductivo y estadístico. Como instrumento de investigación hemos realizado una encuesta virtual a las pequeñas empresas de la ciudad de Arequipa y la muestra pues hemos tomado 20 pequeñas empresas de la ciudad de Arequipa. Ahora se tratará en el cuarto capítulo resultados. Encuesta. En la pregunta número 1, indique cómo describiría mejor su actividad empresarial. Bueno, 6 empresas pertenecen al sector servicios, 7 empresas al sector comercial y las otras 7 restantes pues pertenecen al sector industria. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Conoce alguna de las siguientes fuentes de financiamiento a corto plazo? Como se puede observar en el gráfico número 2, pues son 11 empresas que conocen el factoring, 15 empresas conocen las letras, 8 empresas conocen los pagarés, 9 empresas conocen el leasing y 5 empresas conocen los bonos. Pasando a la pregunta número 3, ¿ha empleado alguna de las fuentes de financiamiento en el desarrollo de sus actividades? Si marcó sí, indique cuáles. Como podemos observar, pues 4 empresas indican que se han empleado alguna de estas fuentes de financiamiento, como es el caso del leasing, los bonos Mi Perú y las letras. Y el otro 80%, que son las 16 empresas restantes, pues no han empleado ninguna de las fuentes de financiamiento porque no tienen conocimiento y no quieren arriesgarse. Ahora le cedo el pase a mi compañero. Pregunta 4. Enumere de mayor a menor las fuentes de financiamiento que crean más beneficiosas o que hayan sido más convenientes para el desarrollo de su empresa. En base al gráfico se puede interpretar que de las 20 empresas encuestadas, según la base de datos, observa que las fuentes de financiamiento con mayor aceptación y de las cuales, según la muestra, se tienen los mejores resultados en su aplicación son las letras, le siguen el leasing y luego el factoring. En contraparte, las fuentes de financiamiento con menor aceptación y de las cuales, según la muestra, se tienen los resultados más desfavorables en su aplicación son los bonos y le siguen los pagarés. Pregunta 5. Si tuviera que recomendar o usar una sola fuente de financiamiento, ¿cuál sería? Indique por qué. De la muestra de las 20 empresas encuestadas, la fuente de financiamiento más recomendada es el factoring, por su aplicación polivalente para empresas de todos los sectores, por no requerir mucho papeleo, permitiendo el flujo de efectivo rápido y seguro. La última pregunta, la pregunta 6. Si tuviera que nombrar una sola fuente de financiamiento que no usaría, ¿cuál sería? Indique el por qué. De la muestra de las 20 empresas encuestadas, la fuente de financiamiento menos recomendada es el bono, por el poco o nulo conocimiento sobre la fuente de financiamiento y también porque los microempresarios no la consideran de uso común. Como último capítulo se va a tocar lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Conclusiones. Primera conclusión. Realizando el estudio a los pequeños empresarios de la ciudad de Arequipa, podemos decir que la gran mayoría no cuenta con suficiente información sobre el uso y aplicación de las fuentes de financiamiento a corto plazo para el financiamiento de sus empresas o de su actividad.
pocos son los que conocen y no han tenido resultados positivos, por lo que indican que las fuentes de financiamiento no son útiles. Como segunda conclusión, se tiene que en la encuesta aplicada además se analiza que pese a haber desconocimiento sobre las fuentes de financiamiento y pocas han tenido resultados positivos en su aplicación, las que cuentan con mayor aceptación y de las cuales, según la muestra, se tienen los mejores resultados en la aplicación son las letras, y de las cuales, según la muestra, se tienen los resultados más desfavorables en su aplicación, o de la cual la gente no conoce su correcta aplicación, son los bonos. Listo, como última conclusión tenemos que el poder estudiar las opciones de financiamiento, medir la capacidad de pago, utilizar el capital recibido para fines realmente productivos y revisar los aspectos legales de las negociaciones son elementos muy fundamentales y favorables para las pequeñas empresas. Continuamos con las recomendaciones. Primera recomendación es que se recomienda a los empresarios pertenecientes a las MIPES, que son las micro y pequeñas empresas, de la ciudad de Arequipa, buscar orientación de un profesional en materia de fuentes de financiamiento, para que puedan hacer uso sin problemas, asimismo puedan informarse acerca de los beneficios y de sus desventajas. De esta manera podrán tener un enfoque más claro de los bonos, del leasing, el factoring de letras y pagarés. Como segunda recomendación, se tiene que después de conocer las fuentes de financiamiento, los empresarios de las MIPES deberán adoptar la que mejor se adapta a sus necesidades y a los objetivos de la empresa. Además, pueden combinar varios tipos de financiamiento a corto plazo o complementar su aplicación con algunas fuentes de financiamiento a largo plazo como pueden ser los préstamos, los subsidios, los microcréditos, etc. Bien, las dos últimas recomendaciones que se brindan es que después de conocer las fuentes de financiamiento, los empresarios de las MIPES deberán adoptar la que mejor se adapte a sus necesidades y a los objetivos de la empresa. Además, pueden combinar varios tipos de financiamiento a corto plazo o complementar su aplicación con algunas fuentes de financiamiento de largo plazo, como pueden ser los préstamos, subsidios, microcréditos, etc. A su vez, a la hora de solicitar estos préstamos mediante una fuente de financiamiento a corto plazo, es apuntar a la racionalidad y hacia el análisis.